Hola jóvenes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar sobre uno de los temas más relevantes para poder generar un discurso visual. Primero me presento, mi nombre es Carlos Pérez Segura, yo soy profesor de Introducción a las Artes Visuales de la Escuela Preparatoria número 3. El día de hoy, como les comentaba, vamos a hablar de los elementos primarios del lenguaje plástico. Este tema es muy importante porque es lo que nos va a permitir armar una narración. Recordemos que todo lenguaje tiene elementos fundamentales, como el que estoy usando ahorita con ustedes, el lenguaje hablado, que puede ser la representación fonética del lenguaje escrito, o al revés, el lenguaje escrito es la representación visual del lenguaje fonético. Este lenguaje, recuerden, tiene letras, no hay más letras que de la A a la Z. Y con esas letras de la A a la Z, un niño hace su cuaderno que dice mi mamá me mima, o Miguel de Cervantes escribió el Quijote. Las matemáticas tienen sus números y no inventan números. Nosotros en las artes visuales tenemos nuestros elementos que recordemos son punto, línea y plano. No hay más. Con eso generamos todo. Y después con eso vamos armando nuestras historias, nuestras narraciones visuales. Y los principales elementos para este lenguaje plástico son lo que nos permite hacer composiciones, es decir, armados de historias. Y son la distribución, el equilibrio, la simetría, el ritmo, la direccionalidad, los puntos visuales, fondo, figura y el juego de planos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. La idea de este tema, y no lo perdamos de vista, es que al conocer estos elementos primarios del lenguaje visual, vamos a poder entender cómo construir una narración para aplicarla, ya sea a un dibujo, a una fotografía, a una pintura o a cualquier narración visual. Inclusive lo pueden aplicar a sus presentaciones de clase. Ese es el objetivo de esta sesión. Bien, dicho esto como primera introducción, vamos a ver uno por uno cada uno de los temas que están viendo en la pantalla. Ya definimos qué es esta intención del trabajo que vamos a realizar y primero definamos qué es esto del lenguaje plástico. Y el lenguaje plástico van a ser todos los elementos de concepto que vamos a transportar a un formato para que a través de elementos visuales, es decir, de imágenes, texturas, colores, formas y espacios en blanco, vamos a poder hacer una representación de la realidad en este formato. Esta construcción, este armado que hagamos en el formato, eso es la composición. ¿Cuáles son los elementos? Ahora sí vamos a ver uno por uno. Debemos terminar en la composición visual, que es el resultado final de cómo van a ir todos los elementos puestos en el lugar que deben de estar. Así como cuando cada uno de ustedes se prepara para ir a la escuela y se arregla y se peina y busca que no esté un cabello fuera de lugar, que la gorra esté derecha, eso es composición. En una obra visual es lo mismo. ¿Cómo vamos a poner los elementos? ¿Cuál va al frente? ¿Cuál va atrás? Para poder hacer la composición, lo primero que tenemos que tratar de imaginar es cómo vamos a distribuir los elementos. La distribución es el paso número 1. Y después vamos a empezar a trabajar cómo van a ser estos elementos representados. Fíjense, no es lo mismo tener 9 cuadrados puestos como los tengo en esta diapositiva a poner 9 cuadrados formaditos formando otro cuadro. Son los mismos elementos, son del mismo tamaño, son el mismo número de piezas, pero si los arreglo de una forma distinta, representan algo diferente. Igual que los círculos, son 6 círculos en las dos representaciones, pero los dos están distribuidos de una forma diferente, arreglados de una forma diferente. Y eso nos ayuda a decir cosas distintas. Fíjense. Aquí está una aplicación en una fotografía de 6 tazas de café, que es lo mismo que vimos con los 6 círculos que ya vimos arreglados en el primer ejercicio o en el primer ejemplo que les mostré. Y esto lo podemos usar para representar un árbol de Navidad o una reunión de personas y podemos ir construyendo nuestras narraciones visuales. El segundo elemento del que vamos a hablar en este momento es el equilibrio. El equilibrio visual es cómo vamos a distribuir todos esos elementos para que, valga la expresión, no nos queden chuecos. No sé si les pasa, pero los que nos dedicamos a estas cosas, cuando estamos en algún lugar, sobre todo en alguna oficina o consultorio y vemos un cuadro chueco, nos incomoda y queremos irlo a acomodar. Eso es el equilibrio. Y aquí lo represento con una persona parada de cabeza
porque al final de cuentas, si no hay equilibrio, las cosas se van a caer. Vamos a ver visualmente cómo se representa ese equilibrio. Fíjense, esta imagen está perfectamente equilibrada, pero está tan perfectamente equilibrada que si le soplamos o algo se mueve, se va a caer todo. Eso es la representación visual del equilibrio. Y hay equilibrios más dramáticos que otros. Fíjense en este. Si el anterior era delicado, este es todavía más, pero está equilibrado. Todo lo que hay de un lado se compensa con lo que hay del otro. Y eso nos va a llevar al siguiente elemento de composición, que es la simetría. La simetría es la forma más sencilla. No necesariamente de conseguir, pero sí es la más sencilla forma de componer, donde nosotros trazamos un eje, puede ser vertical, puede ser horizontal, y lo que hay de un lado del eje está exactamente correspondido con lo que hay del otro lado del eje. En esta representación que parece un árbol, o que intenta representar un árbol, vean como de un lado está simétrico, porque el eje divide a la mitad, y así como está de un lado la imagen, está del otro lado. Si vemos el ejemplo del asimétrico, no son iguales las dos cosas que están. No necesariamente está desequilibrado, pero no es simétrico. Vamos dejando claro que estos elementos de composición van a ir haciéndose cada vez más complejos y tienen muchas formas de representarse. El ritmo es una forma de disponer los elementos de manera tal que yo pueda ir haciendo repeticiones cada cierto espacio, cada cierto tiempo, por formas, por colores, por texturas, como esta foto o como este otro ejemplo que les voy a mostrar. Si observan, cada rombo amarillo está exactamente en medio de dos rombos de dos colores azules, o al revés, cada rombo de dos colores azules está en medio de un amarillo, y se van repitiendo en ese patrón. Eso es el ritmo. Este es un ritmo muy monótono, pero muy llamativo, y el ritmo lo podemos después ir combinando. A lo mejor hacemos cada 3 rombos amarillos, hacemos uno más grande y empezamos a variar el ritmo, y el resultado visualmente va a ser distinto. Vayan teniendo esto en mente para cuando hagan sus ejercicios y puedan ustedes ir construyendo narraciones visuales cada vez más interesantes y sobre todo más impactantes, que eso es de lo que se trata. Ya con estos elementos claros, cuando yo empiezo a mover mis elementos, puedo organizarlos para que la gente que vea mi obra pueda ir siguiendo una narración por ritmo, por tamaño, por equilibrio o por distribución. Yo puedo ir guiando el ojo de quien va a ver mi obra para que vaya siguiendo mi narración. Así como esta imagen que les pongo aquí, que intencionalmente pareciera que todos están viendo el texto del nombre de la obra, que es una pintura de Rembrandt, que más adelante vamos a ver completa. Yo lo hice intencionalmente. Entonces, estos personajes de la pintura pareciera que están viendo el texto. No es así, pero este es un ejemplo de la direccionalidad. Observen, son estos mismos personajes, pero ahora ya vemos qué es lo que están viendo dentro de la pintura. Y la forma también de poner los elementos, la luz y la posición de todos los personajes, nos ayuda a entender que están viendo el cuerpo y qué es lo que le están haciendo en esta, que es una de las más famosas pinturas de Rembrandt, que se llama La lección de anatomía del doctor Nicolai Stulp. Fíjense cómo todos están poniendo atención a una cosa y otros se ven impresionados. Vamos a ver otro detalle. Vean, cada detalle que yo centre, por iluminación, por tamaño o por ritmo, va a permitir que yo genere acentos o puntos visuales que van a ayudarnos a comprender la narración. Vean, esto es lo que estaban viendo todos, cómo están desmenuzando un cadáver. Por eso el cuadro se llama La lección de anatomía. Y vean otra vez, como los mismos personajes que yo les puse, que parece que están viendo el texto, cuando lo ampliamos y vemos al otro, que se ve que está, pues sí, poniendo atención, pero se ve que seguramente el abrir un cadáver no le es muy agradable, pues como que quiere mirar a otro lado y se está haciendo el distraído, y entonces Rembrandt nos va narrando una historia en esta pintura. Eso es lo que se refiere a este elemento de composición. Cuando empezamos a entender esto, nos vamos a dar cuenta que por colores, por formas, por texturas y por ritmo vamos a ir generando planos. Y los planos nos van a permitir identificar el fondo de la figura, qué está al frente, qué está atrás, con todos ellos. Si solo nos centramos en uno, como este ejemplo, son tan parecidos en cuanto a su definición y tan equilibrados en su distribución que cualquiera de los dos puede ser fondo o figura.
Para nosotros el fondo puede ser lo rojo o puede ser lo blanco y podemos ver dos perfiles o podemos ver una copa. Conforme vamos agregando detalles, este ejercicio del fondo figura se va haciendo cada vez más interesante y con una narración también más profunda. Veamos este ejemplo con esta que es una pintura de Rufino Tamayo. Esto es el fondo. ¿Y qué es lo que pintó Tamayo sobre este fondo? Puso dos figuras, una serpiente y el sol. Si se fijan, como fondo y figura nos ayudan a distinguir las formas y a construir una narración visual. Como les comentaba, cuando vamos haciendo ya estos ejercicios, vamos construyendo profundidades, figuras sobre fondo o sobre varios fondos. Como les comentaba, cuando yo voy trabajando fondo y figura, puedo empezar a construir planos. Vamos a ver una aplicación con una figura y diferentes posibles planos para que veamos cómo la narración se hace cada vez más interesante. En esta imagen podemos ver en apariencia una mujer que está sentada sobre su cama, pero no sabemos qué hay atrás. Y el pintor, que en este caso está inspirada en una obra de Edward Hopper, empieza a imaginar diferentes planos. Vean, ahora ya le pusimos una pared y ahora ya tenemos figura y un plano. Pero además, la mujer está viendo hacia la ventana, que está abierta. Vamos a ver qué puede haber en esa ventana. Y ahora hay una ciudad y ya nos genera otro plano. Y además, atrás de esa ciudad que se ve en el fondo, hay más cosas, hay cielo. Se fijan cómo ya empezamos a tener diferentes planos y entonces nuestra obra tiene profundidad. Y la mujer ya no nada más está sentada, está viendo hacia afuera, está imaginando cosas sobre la ciudad, o a lo mejor está pensando en lo que le pasó el día anterior y empezamos a construir una historia y una narración en la obra y para el espectador. Esto es uno de los primeros elementos que debemos tener presente. El espectador es quien va a leer nuestra obra. Vamos a hacer una pequeña actividad y traten de identificar los elementos que les acabo de mencionar en este ejemplo. Estos son los puntos que vamos a tratar de identificar en este cartel, que es uno de los carteles más famosos del siglo XX, también de una de las películas más importantes del siglo XX, que se llama Metrópolis. Primero vamos a ver si tiene una distribución. Esa me parece que debe de ser muy clara. La distribución es cómo está puesto el texto arriba, los edificios en medio y una figura de un robot femenino al frente y en la parte de abajo. Esa es la distribución básica. Vamos a ver dónde podemos encontrar el equilibrio. Si se fijan, hay un equilibrio porque los elementos oscuros y los elementos claros están distribuidos de manera similar y equilibrada, es decir, bien distribuidos para que no centremos la atención solo en unos o solo en otros. Recuerden el ejercicio de las esferas, el ejemplo que vimos. Vamos a ver dónde hay simetría. Si observan, el rostro del robot está perfectamente simétrico. Si nosotros trazamos un eje en medio de la cara de este robot, lo que hay de un lado hay del otro. Inclusive en el primer edificio que hay atrás también hay simetría. En el resto ya no es simétrico, solo es equilibrado. Si observamos el ritmo, vamos a ver cómo hay claro, oscuro en ese número 4. No es un ritmo tan monótono como el que vimos en el primer ejemplo, pero aquí también hay ritmo. Y la forma de poner estos trazos en el número 5 nos da la direccionalidad de estas luces que salen de atrás de los edificios, que al mismo tiempo nos ayuda a tener lo que vamos a ver al final, que son los planos. Si vemos el número 6, también ya nos da puntos visuales. Siempre cuando hay un rostro, los puntos visuales van a ser los ojos. Y si los ojos están viendo al espectador, vamos a llamar todavía más la atención y atraer la mirada del espectador. Como les comentaba, en el número 7, fíjense cómo ahí está ya fondo figura. Tenemos la figura en primer plano, que es el robot, después están los edificios y atrás de los edificios hay luces. Y esto ya nos lleva a este número 8, a este juego de planos en este cartel, que como les decía es uno de los más famosos del siglo XX. Vamos a hacer ahora un ejercicio en casa. Tomen su celular y traten primero de observar su espacio personal. Después organicen objetos en una mesa. Traten de aplicar lo que vimos, el equilibrio, el ritmo, por tamaños, por colores, por formas, y realicen una composición visual con ellos. Con su celular capturen una imagen y traten de identificar en esta foto
todos los elementos que usaron y se van a dar cuenta que algunos los usaron sin darse cuenta y otros van saliendo conforme vamos trabajando. Después compartan esa imagen como resultado de su ejercicio con la clase y coméntenla con sus compañeros. Veamos cómo cada quien lo usa distinto. No hay una fórmula mágica para hacer las cosas. Es la creatividad como resultado de la práctica, porque eso se tiene que practicar y practicar y practicar. Eso es lo que hacen los artistas. Y como conclusiones de esta sesión, llevémonos dos ideas fundamentales. Primero, que la composición nos va a ofrecer innumerables formas de resolver las cosas, innumerables formas de construir historias. Y el resultado va a depender de lo que podamos imaginar y de lo que vayamos experimentando. Esto es hacer una composición visual. No perdamos esta idea y sobre todo quedémonos con esta reflexión, que parte de lo que les acabo de decir. La inspiración sí existe, pero tiene que encontrarte trabajando. La inspiración para hacer una obra o una composición muy original solo es el resultado de estar haciéndolas y practicándolas. Cada vez que ustedes practiquen y hagan un ejercicio, su expresión visual va a ir mejorando. Les dejo estas referencias para que puedan profundizar en estos conceptos que hablamos el día de hoy y para que ustedes puedan perfeccionar no solo en la parte práctica y en una plática a través de este medio, sino con libros especializados los contenidos de esta clase. Jóvenes, me dio gusto estar con ustedes el día de hoy. Que estén muy bien y pónganse a trabajar.